Buenos días, mi nombre es Isabela González y mi compañero Wilmer Robles. El día de hoy en este video vamos a estar explicando qué es el positivismo, sus principales características, el año en que surgió y los principales representantes de este movimiento. Buen día, mi nombre es Wilmer Robles y mi compañera, como se acaba de presentar, Isabela González, vamos a hablar hoy sobre el positivismo. Para hablar sobre el positivismo tenemos que hablar de su historia. A partir de la mitad del siglo XIX, el romanticismo se caracterizaba al idealismo alemán que fue comenzando a perder su vigencia. El positivismo pretende atenerse a los hechos y toma la ciencia experimental como un modelo de toda racionalidad. Paradójicamente, muchos positivistas, si que bien pudieron ser considerados como románticos, han exaltado la ciencia de la humanidad en su capacidad de reproducir ciencia. Hay quienes, muchos, incluso afirman que el positivismo es la suerte del romanticismo de la ciencia. La forma más antigua del positivismo se basa en el pensamiento del filósofo francés Auguste Comte, quien nació entre los años de 1789 y falleció el año de 1857. Es un chico muy rebelde desde su temprana edad. Rechazó el catolicismo tradicional y la monarquía de, de las autoridades, disculpe. Estudió en París, fue expulsado poco tiempo por revueltas estudiantiles. Durante 7 años fue secretario del filósofo Henry Saint-Simon, quienes había estado interesado en la elaboración de programas para la reorganización de las sociedades en su tiempo y que quienes incluso afirman que fue como el reflejo para sus obras. De sus obras podemos destacar el curso de la filosofía del positivismo, discurso del espíritu del positivismo y del sistema político. La idea básicamente de Colme era que todas las ciencias formaran una jerarquía de manera que cada eslabón dependía de lo anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. Bueno, para tener más, digamos, para ser más claros, ¿qué es? Vamos a hablar sobre un concepto muy importante. Según la Real Lengua Academia Española, el positivismo es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción que proviene del limitador que este concepto. Pero en realidad abarca mucho más que esto. Según Coleman, él desarrolló tres teorías de estados. Está el estado teológico, que es un estado que es del ser humano, que trata de explicar lo inexplicable, lo desconocido, atribuyendo los fenómenos naturales como causas sobre la naturaleza, la mágica, incluyendo lo religioso. Está el estado que es el metafísico, se reemplaza a la fantasía, la razón irreflexible, a esta etapa del ser humano que recurre a las fuerzas ocultas, conceptos abstractos, por ejemplo, está las causas, el motor, la esencia, entre otras. Es para explicarlos estos fenómenos. Está el estudio positivo, que es el concepto válido del concepto del conocimiento científico que se extiende en el campo de la investigación. En esta etapa, el ser humano explica en el mundo a través de un método científico y se basa en la explicación de los hechos a sí mismo. Podemos ser muy específicos, como las investigaciones correspondientes. Seguimos. Bueno, sus características muy importantes que quisimos dar a conocer hoy son tres. Una de ellas son la diferencia del idealismo en el positivismo que se reivindica en el primado de la ciencia. Solo conocemos aquellos que nos permite conocer de la ciencia y lo único método del conocimiento es la propiedad de la ciencia natural. Segundo, segunda característica es el método de la ciencia natural que descubre las leyes causales del control que ésta ejerce sobre todos los hechos. No solo se aplica en el estudio de la naturaleza, sino también en el estudio de la sociedad. Bueno, de todas maneras, sigue explicando mi compañera Isabela la tercera característica fundamental. Compañero Wilmer, la siguiente característica es la unidad del método científico.
En esta característica, el positivismo no solo le da la afirmación de la unidad del método científico y de la primacía de dicho método como instrumento cognoscitivo, sino que se exalta la ciencia en cuanto único medio en condiciones de solucionar el transcurso del tiempo todos los problemas humanos y sociales que hasta entonces habían atormentado a la humanidad. Los tipos de positivismo son tres: positivismo biológico, positivismo jurídico y positivismo sociológico. El positivismo biológico es esa corriente filosófica iniciada por Augusto Comte y Saint-Simon en la primera mitad del siglo XIX. Este identifica que el verdadero conocimiento es el científico o el conocimiento positivo. El positivismo jurídico es un conjunto de normas puestas por los seres humanos a través del Estado, mediante un procedimiento formalmente válido con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de estas normas. El positivismo sociológico, también conocido como no positivismo. Este positivismo consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando por tanto toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Principales representantes del positivismo. Como mi compañero ya mencionó al inicio del video, el principal representante es Augusto Comte. Este fue el fundador del positivismo, pero pues ya él explicó eso, entonces voy a seguir con otros representantes que también tuvieron mucha influencia en el positivismo. El primero de ellos es Herbert Spencer o Heriberto Spencer. Heriberto nació en Derby, Inglaterra, y murió en Brighton en 1903. Fue un filósofo, naturalista, sociólogo, psicólogo y antropólogo que dedica su vida a la filosofía. Spencer basa el conocimiento en el desarrollo intelectual de la humanidad y busca construir la ciencia y la filosofía sobre una base empírica. Spencer rechaza la metafísica y ofrece la ciencia social como el único vehículo capaz de estudiar la sociedad. El siguiente es John Stuart Mill. John nació en Londres en 1806 y murió en 1873. Fue uno de los grandes políticos de Francia, además de ser un destacado conde. Insistió en el progreso industrial y científico con el fin de delinear un nuevo orden social. Para el positivismo de Stuart Mill, el recurso a los hechos es continuo e incesante. Para Stuart, la lógica tiene como fin principal abrir una brecha en todo absolutismo de la creencia y preferir toda verdad y principio de demostración a la validez de sus bases empíricas. Por último, mencionaremos a Saint-Simon. Fue un pensador francés, nació en 1770 y muere en 1875. Fue el creador del saint-simonismo. El saint-simonismo es una doctrina socialista basada en las teorías del conde Saint-Simon, según la cual cada ser humano debe ser clasificado según su capacidad y remunerado según sus obras y lo que éste haya hecho en vida. Como conclusión, podemos tener que el positivismo consiste en la base de que todo conocimiento solo es auténtico si este conocimiento es sustentado por las teorías científicas o afirmado de las teorías a través del método científico. Bueno, y eso fue todo por este video. Muchas gracias por su atención y esperamos que este video les sea de mucha enseñanza. Gracias.